La madrugada del domingo, en un silencio que parecía presagiar tragedia, llegó la noticia que nadie quería escuchar. Fernando del Rincón, reconocido periodista y presentador, había fallecido repentinamente en su residencia. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se incendiaron con mensajes de incredulidad. Medios de comunicación en toda América Latina y Estados Unidos interrumpieron su programación para confirmarlo. Y millones de espectadores que durante décadas lo habían acompañado en sus análisis no podían creer lo que estaba ocurriendo. La escena en su casa fue descrita con sobriedad por las autoridades. Un periodista que había dedicado su vida a denunciar injusticias, a dar voz a quienes no la tenían, partía en la intimidad de su hogar, sin micrófonos ni cámaras, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Según los primeros reportes, su hijo mayor fue quien, entre sollozos, comunicó al resto de la familia lo sucedido, y posteriormente confirmó la tragedia durante el funeral, donde las lágrimas del joven se convirtieron en símbolo del dolor de toda una nación que lo había adoptado como referente. Hablar de Fernando del Rincón es hablar de un hombre que hizo del periodismo su trinchera. Conocido por su estilo directo, sus entrevistas agudas y su capacidad para interrogar a presidentes y figuras de poder sin titubear, se había convertido en una figura respetada, y a veces temida, en la esfera mediática. Desde sus inicios en la televisión mexicana, hasta su consolidación como rostro clave en CNN en español, había demostrado que el periodismo podía ser incómodo, pero necesario. Su carrera estuvo marcada por momentos icónicos. Debates presidenciales donde arrancaba confesiones inesperadas, coberturas de elecciones decisivas en América Latina, y transmisiones especiales en momentos de crisis, huracanes, golpes de Estado, protestas masivas, en los que su voz se convertía en guía para entender la magnitud de los hechos. No era un periodista neutral en apariencia. Era apasionado, incisivo, casi teatral en sus gestos, pero detrás de cada palabra había datos, investigación y un profundo respeto por la verdad. Al conocerse su muerte, las reacciones entre periodistas y colegas fueron inmediatas. Conductores de televisión que habían compartido pantalla con él en CNN recordaron cómo, tras bambalinas, era un hombre de humor rápido, bromista y generoso con los más jóvenes. Una productora relató que Fernando solía quedarse horas después de cada emisión, revisando guiones, sugiriendo cambios y alentando a los novatos a no tener miedo de preguntar más de lo necesario. Era duro en cámara, pero un maestro fuera de ella, confesó un reportero que trabajó bajo su dirección. Esa dualidad, la del hombre exigente frente al teleprompter y el mentor afable detrás del set, es lo que lo hacía tan único y tan querido por quienes lo conocieron de cerca. Sin embargo, el momento que más conmovió a la opinión pública no fue el anuncio oficial de la cadena para la que trabajaba, ni las reseñas de su legado profesional, sino la imagen íntima de su hijo mayor rompiendo en llanto durante el funeral. Con apenas unas palabras entrecortadas, el joven expresó que no solo había perdido a un padre, sino a su héroe personal. Los asistentes al sepelio recuerdan que, al tomar la palabra, apenas pudo articular: «Mi papá siempre me dijo que nunca callara frente a la injusticia. Hoy me duele que sea él quien ya no pueda alzar su voz». Esa frase, cargada de simbolismo, se viralizó rápidamente, convirtiéndose en titular y en eco del vacío que dejaba su partida. Políticos, artistas, colegas de distintas generaciones y hasta presidentes en ejercicio enviaron mensajes de condolencia. Algunos lo calificaron como la conciencia crítica de América Latina. Otros lo recordaron como una voz que incomodaba pero que nunca dejó de ser necesaria. Hubo incluso mandatarios que reconocieron, con cierto humor, que temían sus entrevistas porque sabían que serían cuestionados como nunca antes. En las calles, ciudadanos comunes colocaron velas y flores frente a edificios de medios en México, Miami y Bogotá. Para muchos, Fernando del Rincón no era solo un periodista, era el rostro de la información confiable en tiempos de fake news
y manipulación mediática. Más allá de lo público, la muerte de Fernando fue también un golpe devastador para su círculo íntimo. Amigos cercanos revelaron que en los últimos meses había mostrado signos de cansancio, un desgaste que atribuían a la presión constante de estar frente a la pantalla y de cargar con la responsabilidad de informar en un mundo cada vez más polarizado. Algunos mencionan que había expresado deseos de retirarse en unos años para dedicarse a escribir libros y pasar más tiempo con su familia. El contraste entre esos planes de futuro y la noticia de su partida repentina es lo que vuelve la tragedia aún más dolorosa. La casa donde tantas veces se refugió de los reflectores se convirtió, de la noche a la mañana, en escenario de despedidas inconclusas. A pesar del vacío, queda un legado incuestionable. Entrevistas emblemáticas que hoy se estudian en escuelas de periodismo, programas que marcaron pauta en la televisión hispana y un estilo de comunicación que rompió moldes. Su insistencia en preguntar ¿por qué? ¿Y quién se beneficia? Se convirtió en método para una nueva generación de reporteros que lo admiraban como modelo a seguir. En la academia, se proyectan ya simposios y conferencias dedicados a analizar su obra, su impacto en el periodismo televisivo y el modo en que desafió estructuras de poder a través de la pantalla. La noche posterior a su fallecimiento, sus seguidores encendieron televisores y por primera vez en décadas, no encontraron su mirada intensa ni su tono desafiante en el noticiero. El silencio resultó ensordecedor. En redes sociales, miles de usuarios compartieron videos de sus intervenciones más memorables, como si quisieran aferrarse a la idea de que, de algún modo, seguía presente. Uno de los clips más compartidos fue una entrevista en la que, ante un político que evadía preguntas, Fernando lo interrumpió con una frase que quedó para la posteridad. Con todo respeto, usted no está aquí para hacer propaganda, está aquí para responder. Esa actitud directa, frontal, es la que sus admiradores recordaron con nostalgia y orgullo. La muerte repentina de Fernando del Rincón no solo dejó un vacío en el periodismo televisivo, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre la vida de un hombre que nunca fue indiferente. Detrás del comunicador incisivo había una historia llena de sacrificios, de luchas internas, de polémicas públicas y de una tenacidad que lo convirtió en referente. Para entender la magnitud de su legado, es necesario mirar atrás, a los orígenes de un joven que soñaba con transformar el mundo a través de la palabra, y que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los periodistas más influyentes de la televisión hispana. Nacido en México, Fernando mostró desde muy temprano una fascinación por la comunicación. No era el típico niño que soñaba con ser futbolista o cantante. Él prefería sentarse frente al televisor, observar los noticieros y luego repetir, frente al espejo, los gestos y tonos de los presentadores. Su familia cuenta que ya en la adolescencia organizaba entrevistas improvisadas a sus amigos, como si se tratara de políticos o artistas. Cuando ingresó a estudiar comunicación, quedó claro que había encontrado su vocación. No se conformaba con aprobar exámenes o redactar notas. Quería desafiar, incomodar, cuestionar todo lo establecido. Esa actitud lo llevó a enfrentarse incluso a algunos profesores, que lo veían como un estudiante brillante, pero incorregible en su necesidad de ir más allá. En los años 90, Fernando comenzó a abrirse camino en la televisión mexicana. Fue reportero, conductor de segmentos noticiosos y, poco a poco, se ganó la oportunidad de aparecer en horarios estelares. Su estilo directo y su capacidad para improvisar lo convirtieron en un rostro fresco dentro de un periodismo que, en esa época, todavía estaba marcado por la solemnidad rígida de los viejos formatos. No tardó en generar polémica. Sus entrevistas a políticos mexicanos eran tan incisivas que varios intentaron vetarlo, presionando a los canales para que lo removieran. Pero en lugar de callar, Fernando multiplicaba sus esfuerzos, convencido de que un periodista que incomodaba estaba cumpliendo con su deber. El verdadero punto de inflexión llegó cuando fue invitado a formar parte de CNN en español. Aquello no era solo un ascenso profesional,
sino la entrada en una plataforma que le permitiría llegar a millones de hogares en toda América Latina y Estados Unidos. Desde ese momento, Fernando del Rincón dejó de ser únicamente un periodista mexicano para convertirse en una voz continental. Sus programas especiales, sus coberturas en vivo y sus entrevistas exclusivas marcaron época. En más de una ocasión, presidentes en funciones, de izquierda y de derecha, salieron tambaleantes de sus entrevistas, incapaces de evadir la presión de sus preguntas. Fernando no tenía miedo de interrumpir, de exigir respuestas claras, de denunciar contradicciones en tiempo real. Ese estilo, amado por muchos y criticado por otros, lo consolidó como un referente. Para sus seguidores, era la voz de los ciudadanos frente al poder. Para sus detractores, un hombre que a veces cruzaba la línea de la imparcialidad. Lo cierto es que, para bien o para mal, nadie quedaba indiferente después de verlo en pantalla. La figura de Fernando del Rincón estuvo siempre acompañada de controversias. Algunos sectores lo acusaban de ser demasiado agresivo en sus entrevistas. Otros lo señalaban por presuntas inclinaciones políticas. Sin embargo, él mismo respondía: si el poder se siente cómodo en una entrevista, el periodista no está haciendo bien su trabajo. Esa frase se convirtió en una especie de manifiesto profesional. Lejos de intentar congraciarse con los poderosos, Fernando asumió que su papel era ser incómodo, incluso si eso significaba recibir críticas o amenazas. Y las hubo. Desde campañas de desprestigio en redes sociales hasta presiones diplomáticas para sacarlo del aire. Pero nada de eso lo detuvo. Su carácter combativo era también su mayor escudo. Detrás del periodista duro había un hombre con una vida personal compleja. Su matrimonio, sus relaciones sentimentales y su papel como padre fueron objeto de especulación mediática. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca aseguran que la faceta de padre era la que más lo definía. Su hijo mayor, aquel que derramó lágrimas en el funeral, solía acompañarlo en viajes cuando era niño, y Fernando no perdía oportunidad de presumirlo como su mayor orgullo. Amigos cercanos cuentan que, pese a su agenda apretada, siempre encontraba un espacio para compartir cenas familiares, llamadas telefónicas largas o simples consejos de vida. Su lema en casa era el mismo que en la redacción: la verdad siempre va primero, y lo transmitía no como una consigna periodística, sino como una filosofía de vida. A lo largo de su carrera, Fernando estuvo presente en algunos de los momentos más cruciales de la historia reciente. Cubrió desastres naturales, elecciones presidenciales, crisis humanitarias y conflictos políticos. En Haití, tras el devastador terremoto de 2010, su transmisión en vivo mostró al mundo el dolor de un pueblo olvidado y logró movilizar ayuda internacional. En Venezuela, fue uno de los periodistas más críticos con el régimen, lo que le valió tanto reconocimiento como hostilidad. Cada cobertura era para él una batalla personal. No solo narraba los hechos, los vivía intensamente, y esa intensidad era la que lo hacía conectar con el público, que lo percibía como un periodista que no se limitaba a leer un guión, sino que se involucraba hasta el fondo en la historia. El éxito, sin embargo, también tuvo un costo. En los últimos años, Fernando mostraba señales de agotamiento. Las largas jornadas, la presión de las noticias de último minuto y la necesidad de mantener siempre la guardia alta habían comenzado a pasar factura. Sus colegas notaron que, aunque nunca perdió la pasión, a veces sus silencios eran más largos de lo habitual, y sus gestos revelaban un cansancio que no lograba ocultar. Aún así, nunca se permitió bajar el ritmo. Seguía preparando programas con la misma exigencia de siempre, convencido de que el periodismo no admitía descansos. Fernando del Rincón fue, en esencia, un hombre de contrastes. El periodista implacable y el padre cariñoso. El entrevistador temido y el amigo bromista. El defensor de la verdad y, al mismo tiempo, el ser humano vulnerable que lidiaba con sus propios miedos y dolores. Esa complejidad es la que hoy lo hace inolvidable. Porque más allá de la noticia de su muerte,
Lo que queda es la imagen de alguien que nunca se rindió, que apostó todo por su oficio, y que, en el proceso, dejó una huella imborrable en la historia del periodismo hispano. La noticia de la muerte de Fernando del Rincón había sacudido a millones de personas en toda América, pero el verdadero impacto humano se sintió en su funeral, donde el dolor se mezcló con la admiración, y donde la figura del periodista se transformó en mito. Fue en ese escenario, íntimo y público a la vez, donde el hijo del comunicador rompió en llanto frente a los asistentes, marcando un instante que quedará grabado en la memoria colectiva. Desde muy temprano, la casa funeraria fue rodeada por cámaras, periodistas y seguidores que querían dar el último adiós. El féretro, cubierto con flores blancas y rodeado de coronas enviadas por presidentes, artistas y colegas, fue colocado en el centro de una sala donde la solemnidad contrastaba con los sollozos de quienes lo habían amado. El ambiente era tan denso que parecía detener el tiempo. Cada persona que cruzaba la puerta lo hacía en silencio, como si la sola presencia de Fernando aún impusiera respeto. Sus colegas más cercanos narraban que, incluso en su ausencia, su figura parecía observarlo todo, vigilante, inquisitiva, como cuando conducía sus entrevistas. El momento más desgarrador ocurrió cuando su hijo mayor tomó la palabra. Vestido de negro, con la voz quebrada y el rostro empapado de lágrimas, se paró frente al féretro y dijo: «Papá, tú me enseñaste a nunca callar frente a la injusticia. Hoy, la injusticia más grande es que ya no estés con nosotros». Las cámaras captaron ese instante, y la imagen del joven llorando se transmitió en directo por cadenas internacionales. Las redes sociales estallaron. Millones compartieron el video con mensajes de solidaridad y frases como «Todos somos ese hijo». Lo privado se hizo público, y el dolor personal se convirtió en símbolo del duelo colectivo. Durante la ceremonia, varios periodistas y amigos tomaron la palabra. Una productora de CNN recordó cómo Fernando podía pasar horas discutiendo sobre la importancia de una sola pregunta, convencido de que esa pregunta podría cambiar el rumbo de una entrevista. Un colega más joven relató que, en una de sus primeras coberturas internacionales, Fernando lo tomó del brazo y le dijo: «No olvides nunca que detrás de cada dato hay una persona que sufre o que espera justicia. No somos máquinas de información. Somos humanos contando historias humanas». Esa frase, repetida ahora en el funeral, arrancó lágrimas entre los asistentes. Mientras tanto, fuera de la sala, el eco de su partida resonaba en todo el mundo hispano. Presidentes enviaron condolencias oficiales. Organizaciones de prensa lo reconocieron como un ejemplo de integridad periodística. Líderes opositores en distintos países recordaron cómo, gracias a sus entrevistas, pudieron tener un espacio donde expresar ideas que en sus naciones eran censuradas. En redes sociales, hashtags como #gracias Fernando o #adiós del Rincón se convirtieron en tendencia mundial. Los usuarios compartían fragmentos de sus programas, frases célebres y recuerdos personales de noches en las que, frente al televisor, habían aprendido a cuestionar el poder gracias a sus preguntas. Lo que muchos destacaban era su capacidad para incomodar a los poderosos sin perder credibilidad ante la gente común. Si un presidente lo evitaba, era porque temía sus preguntas. Si una figura pública lo criticaba, era porque había sentido el filo de su voz. En ese sentido, su muerte no fue solo la pérdida de un hombre, sino la desaparición de una brújula moral para millones de televidentes que encontraban en él una referencia en medio del ruido mediático. Más allá de las cámaras, la familia vivía un duelo en silencio. Sus seres más cercanos se refugiaban en recuerdos, fotografías y cartas. Se decía que, en sus últimos días, Fernando había escrito notas personales con reflexiones sobre la vida y el futuro, algunas de las cuales podrían convertirse en un libro póstumo. Para sus hijos, la ausencia era irreparable. Sin embargo,
La valentía del mayor al hablar en público y la entereza del resto de la familia al recibir condolencias mostraron que el legado de Fernando no solo se encontraba en su obra periodística, sino también en los valores que inculcó en casa: honestidad, coraje y amor por la verdad. La cadena CNN en español preparó un programa especial en su honor. Durante horas transmitieron entrevistas, coberturas y momentos inolvidables de su carrera. El especial fue titulado Fernando del Rincón, la voz que nunca cayó. La última imagen del especial mostró a Fernando en uno de sus programas más emblemáticos, mirando fijamente a cámara y diciendo: «Usted tiene derecho a la verdad, y nosotros, la obligación de preguntarla». Esa frase, repetida millones de veces, se convirtió en su epitafio mediático. La partida de Fernando abrió también un debate sobre el futuro del periodismo. Profesores de comunicación lo citaron como ejemplo en clases universitarias. Estudiantes compartieron mensajes diciendo que habían elegido estudiar periodismo inspirados en su figura. Su estilo incisivo, aunque criticado por algunos, se consolidó como escuela. Para los jóvenes, Fernando del Rincón no solo fue un periodista, fue un modelo de resistencia frente al poder y un recordatorio de que la información no es un espectáculo, sino un servicio a la sociedad. La muerte inesperada de Fernando del Rincón lo transformó en algo más que un hombre, en un mito. Como sucede con figuras que marcan una época, su ausencia lo elevó a la categoría de símbolo. Símbolo de un periodismo valiente, de una voz que no se doblegaba, de un padre amado y de un ciudadano comprometido con su tiempo. En el funeral, cuando las luces se apagaron y los asistentes comenzaron a retirarse, quedó flotando una certeza. La voz de Fernando puede haberse apagado físicamente, pero sus preguntas seguirán resonando por generaciones. La repentina partida de Fernando del Rincón nos obliga a detenernos y reflexionar sobre el valor de una vida entregada al periodismo. Su historia no es únicamente la de un presentador de noticias, es la de un hombre que, con su voz firme y su mirada desafiante, supo convertirse en la conciencia de millones. Y aunque ya no esté físicamente, su legado se mantiene vivo en cada uno de nosotros, en cada estudiante de comunicación que se inspira en su ejemplo, en cada ciudadano que aprendió a no conformarse con respuestas a medias, en cada espectador que comprendió que el periodismo es más que una profesión, es un servicio. Su muerte, tan inesperada y dolorosa, nos deja un vacío difícil de llenar. El llanto de su hijo en el funeral se convirtió en símbolo universal del duelo, recordándonos que detrás del periodista había un padre, un hombre de carne y hueso, alguien que amaba intensamente y que fue amado con la misma intensidad. Esa dimensión humana es la que hace que su memoria se sienta tan cercana, tan nuestra. Pero, al mismo tiempo, su ausencia nos deja una tarea pendiente. Fernando no cayó nunca ante la injusticia, y ahora somos nosotros quienes debemos seguir preguntando, exigiendo, incomodando cuando sea necesario. Esa es la herencia más grande que nos dejó, la certeza de que la verdad importa, de que vale la pena luchar por ella, aun cuando duela, aun cuando incomode. En un mundo saturado de información, donde las fake news circulan más rápido que la verdad y donde las redes sociales a menudo confunden opinión con hechos, la figura de Fernando se erige como un faro. Su estilo directo, sus entrevistas punzantes y su ética inquebrantable nos recuerdan que todavía existen periodistas que hacen de su oficio un acto de valentía. Su vida fue una escuela y su muerte, una lección. Una escuela de compromiso, de amor por la verdad, de respeto por la audiencia. Una lección de humildad, de fragilidad humana, de la importancia de valorar a quienes tenemos cerca antes de que sea demasiado tarde. Hoy, cuando recordamos su trayectoria, comprendemos que su legado no se mide solo en los programas que condujo o en las entrevistas que hizo, sino en las conciencias que despertó. Cada vez que alguien comparta una frase suya, cada vez que un joven periodista levante la voz frente a la injusticia, cada vez que un espectador elija informarse con seriedad en lugar de dejarse llevar por la manipulación,
allí estará Fernando. Su memoria se mantendrá viva en la práctica diaria de un periodismo que no teme incomodar. Por eso, este espacio que hemos compartido contigo no es un simple homenaje, es un recordatorio de que la lucha continúa, de que el compromiso con la verdad no termina con la partida de uno de sus más valientes defensores. Somos nosotros, los que quedamos, quienes debemos mantener encendida la llama. Queremos que este homenaje no se quede solo en palabras. Queremos que sea un movimiento, una comunidad de personas que valoren la verdad, que reconozcan la importancia de voces libres y que apoyen el trabajo periodístico serio y responsable. Por eso te invitamos, desde lo más profundo de este relato, a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo recibirás historias, análisis y noticias contadas con rigor y emoción, sino que también formarás parte de una comunidad que cree en el poder de la información para transformar la realidad. Tu suscripción es más que un clic. Es un compromiso con la verdad, con la memoria de quienes, como Fernando del Rincón, dedicaron su vida a informarnos con valentía. ¿Por qué suscribirte? Porque la verdad importa. En un mundo lleno de voces interesadas, necesitamos más que nunca medios que se comprometan con la transparencia. Porque el legado de Fernando merece ser honrado. Su historia nos inspira a seguir adelante, y mantener vivo su recuerdo es también un acto de resistencia. Porque juntos somos más fuertes. Una comunidad unida puede exigir cambios, puede levantar la voz frente a la injusticia, y puede inspirar a nuevas generaciones de periodistas. La muerte de Fernando del Rincón nos duele, pero también nos impulsa. Nos recuerda que la vida es frágil, que el tiempo es limitado y que el deber de contar la verdad nunca puede esperar para mañana. Por eso, aunque hoy lo despedimos, también lo celebramos. Celebramos su valentía, su voz inquebrantable, su amor por el periodismo, y celebramos la posibilidad de que, gracias a ti, su legado siga vivo, multiplicado en cada persona que decida levantar la voz en lugar de callar. Permítenos cerrar con una imagen. Fernando, frente a la cámara, mirando fijamente al espectador, con esa intensidad que lo caracterizaba, diciendo: «Usted tiene derecho a la verdad, y nosotros, la obligación de preguntarla». Esa frase no muere con él, nos pertenece a todos. Y si estás leyendo estas palabras, es porque también sientes, como nosotros, que el periodismo libre no debe apagarse jamás. Gracias, y hasta siempre. Gracias por acompañarnos en este recorrido, por recordar junto a nosotros a un hombre que ya es leyenda. Gracias por dejarte emocionar, por llorar, por reflexionar y por reconocer la importancia de una voz que cambió la historia del periodismo hispano. Y gracias, sobre todo, si decides dar el siguiente paso: suscribirte a nuestro canal, porque allí seguiremos compartiendo historias que conmuevan, que inspiren, y que, sobre todo, honren el legado de Fernando del Rincón y de tantos periodistas que hicieron de la verdad su bandera. Haz clic, suscríbete, acompáñanos. La voz de Fernando vive en cada uno de nosotros, y juntos podemos hacer que nunca se apague.